A ver. ¿Todavía estoy grabando? Acompañando ahí desde la radio del auto hacia el trabajo, hacia el hospital, a la clínica o de vuelta, quién sabe, uno nunca sabe. O los que se van en micro, en el audífono ahí, para escuchando. Sí, también puede ser. En bici también. No, tendría que ser muy arriesgado para andar en bicicleta y andar escuchando un programa de radio, weón. Tendréis terrible concentrado. No, hay que andar súper aguja, cáchate que yo me voy en cleta para la pega. Y no, loco, sabes que la gente anda súper acelerada, weón. Los locos no respetan los cruces. Anda, por ejemplo, en la ciclovía. Los locos llegan y se tiran, ¿cachai? Entonces como que igual hay que andar aguja si andáis en cleta, weón. Así que no es recomendable andar con audífonos cuando andas manejando bicicleta. Oye, para andar con un parlante, lo que está de moda es andar con parlante, ¿eh? Yo ahora ando con un parlante, escuchando los mansos cumbiones. Escuchando ahí con su bazooka. Sí, o con la bazooka. Así que eso. Oye, pues ¿qué vamos a hablar hoy día? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la vuelta a clases, lo que es todo el tema de volver a la presencialidad. Terrible. La presencialidad. Pero igual bueno por un lado, ¿qué opinas tú? Sí, yo opino que bien. Por ejemplo, mi hija entró al colegio hace poco y oye, que pajero levantarse temprano, pero igual bacán ir al colegio en la mañana, ¿cachai? Como la micro, todo el concepto. O sea, ahora es romántico, yo cacho que cuando vaya como mayo, abril, voy a decir, coche, tu mango, porque volví al colegio, pero ahora la veo súper motivada, así que yo creo que espero que los cabros, los alumnos o alumnas, también tengan energía y motivación para estas clases presenciales. O sea, yo con una expectativa súper alta, así como con Boric. Tengo alta expectativa, así que espero que todo sí, no, y ojo que hay dos tipos de alumnos, pues unos que tuvieron en algún momento presencialidad y otros que nunca han ido a la universidad, pues, ¿cachai? Entonces hay cabros que llevan 2 años y nunca han ido a la universidad, no cachan. Los de tercero, de veras. Sí, por primera vez van a entrar a la universidad. Son mechones. Sí, imagínate. Son mechones, literal mechones. Literalmente mechones. Oye. Así que no, bien. Buena, buen tema. Y desde el punto de vista de profe también es diferente, pues. Uno cacha cuando son clases online y que de repente no te pescan mucho, no activas la cámara, uno de repente tiene su cierta preferencia. En lo personal yo prefiero presencial, no sé qué opinas tú. Yo sí, o sea, mixto en realidad, igual hay tareas que se pueden hacer a distancia, pero hay otras que son fundamentales, que tienen que hacerse presencial. Yo creo que ahí debe existir ¿cómo se llama? El espacio físico en donde exista la interacción no verbal, pues, ¿cachai? Que el concepto de cuando el alumno esté preguntando y tú le cachís la cara así como de que realmente no entiende ni una wea, pues decía, este weón tienes que explicar la wea desde cero. En cambio hay preguntas que luego son como más, y luego debe decir como, o sea, me refiero a que de la interacción humana igual es un proceso súper importante para el aprendizaje, o sea, más aún porque ¿cómo se llama? Uno aprende de la persona que quiere aprender, pues, ¿cachai? Y si tú no tenías un feeling con esa persona, puta, las posibilidades de que quieras aprender igual son súper bajas, pues. Entonces igual yo entendí, hace algunos alumnos realmente les cargó mis clases online, porque lógicamente también había un rasgo de pérdida de empatía, pues, por el ramo en realidad. Así que no, yo quiero puro volver. Sí, pues de todas maneras, de hecho también era un poco complicado que realmente se escuchaba ruido de fondo o preguntaba y así como, ya chicos, ¿quién tiene dudas? Silencio, pero absoluto. Sí, ¿quién va a preguntar? Bueno, le tenía la cámara prendida. Oye, pero si yo también tuve clase y unas veces los profes estaban hablando y tú estabas así como escuchando en la clase y de repente alguien te hablaba detrás y no sé, tu hijo, tu pareja, no sé quién, y te decía algo y tú, ¿qué? Ah, ya, upa, y te ponías a conversar, bla, 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 10 minutos mirabas la clase de nuevo y te perdiste, así, ya. ¿Hay dudas? No entendí ni una weá, profe. Veo el video después mejor. Sí, weón. No, es la típica, pues chao, profe, y después todo ahí, chao, profe. Sí, no, pero, pucha, qué bueno que igual se vuelva la presencialidad. En lo personal, yo estaba ya bastante chato de lo que es online. Como decís tú, tiene sus ventajas, desventajas. Igual era más práctico hacer clases de manera online. Podía hacer en varias universidades al mismo tiempo, pero claro, es desgastante y pucha, yo pensaba ya que era el último año que íbamos a hacer online porque ya la presencialidad era necesaria. No podía en el fondo sacar una carrera universitaria totalmente online. Al menos a mi modo de ver, y los procesos educativos que se van generando no son los mismos. Así que bien por ese lado. Chiquillo, ahora yo creo que
va a haber un cambio en su ritmo de estudio, porque igual acuérdense que estaban muy confiados del video. Yo creo que muchos profesores van a utilizar la estrategia del aula invertida, en la cual, como ya grabaron los videos, van a tratar de mandarles los videos para la casa para que después lleguen a las clases a hacer como los trabajos, ¿cachai? Resolver dudas y cosas así. Entonces yo creo que se va a mantener un poquito la tónica, pero igual la presencialidad va a exigir otro ritmo de estudio, ¿cachai? Específicamente el tema de cómo ordenarse con los tiempos de estudio, principalmente porque ahora no contáis con la astucia del viaje, pues, ¿cachai? De la micro, del pique, de que llegáis cansados, ¿cachai? Que no queréis pescar ningún libro. Entonces ahora igual va a ser un mix de experiencias, tanto como educación online, como también esta estrategia antigua de presencialidad. Así que también va a ser un proceso como súper adaptativo. Y yo les recomiendo a los chiquillos que a esta nuevo, para no generar tanto estrés, traten de dormir bien, traten de comer sano, hidratarse mucho y buscar estrategias de canalización de las emociones, bueno, tratar de no estresarse, tratar de no empezar a odiar la weá para no caer en un círculo de problemas que después pueden conllevar a patologías, no sé, un poquito más complejas como depresión y cosas así. Así que eso, a cuidarse y con todo el power nada más, pues, motivación. Sí, pues chiquillos, cuídense nomás y la mente es lo más importante, lo primordial. Un tip que le iba a dar a los cabros, bueno, depende de cada profe, en realidad, grabar las clases, pues. Yo grababa las clases, después las tipeábamos con mis compañeros y de repente te ibas escuchando el audio en la micro, una clasecita corta. No, a mí me sirvió bastante, ¿no? Es un poquito ñoño el consejo, pero apañador. ¿De grabar en las clases, no? De andar grabando las clases, sí. Siempre, transcribir. Sí, no, bueno, tenía una compañera ahí que transcribía en las clases. Sí, un saludo ahí a la Rocío, que siempre grababa todas las clases y las subía ahí a un grupo de Facebook que teníamos y les ponía el nombre así, clase 1, profesor tanto, tal día. Eso vos de estar dando vueltas por ahí con generación tras generación. Sí, grande Rocío. Aún te recuerdo. Hoy entremos de lleno a lo que pretendíamos hablar, pues. Lo que es el ACB. ACB. Hoy te súper importante. O AB. No, es ACB. El accidente cerebrovascular. Yo creo que es un tema fundamental para los tecnólogos de imágenes. Conocer, weón, de qué se trata la ACV. Yo creo que es la parte como que cuando estén en un ramo que hablen de ACV, tomarle harta atención, weón, porque es una patología crítica, ¿cachai? Una patología que tiene una alta mortalidad, tiene una alta morbilidad, loco, pacientes secuelados. Es una de las primeras causas de muerte en Chile. Entonces igual es un tema delicado. Y aparte que como es una enfermedad de alguna manera progresiva que si se pilla en el momento preciso puede ser reversible, es una patología en función del tiempo. Entonces el tecnólogo cumple un rol súper importante dentro del manejo de la ACV, ¿cachai? Porque el flujograma de atención desde que llega el paciente con alguna sospecha de enfermedad cerebrovascular, que lo evalúe el neurólogo y el neurólogo active el código ACV, hay un proceso en el cual el loco solicita el examen y se hace el escáner. Entonces ese tiempo es vital, porque si tú, por ejemplo, estás en ventana de perfusión, el paciente tiene 4 horas de evolución clínica, todavía está el tiempo de la trombolisis, ¿cachai? Entonces eso le puede cambiar la vida, como reanimar el cerebro de una persona. Entonces es importante, yo creo, para los tecnólogos tener conocimiento así como bien certero de lo que es la patología cerebrovascular, güey. Exactamente. Y bueno, pensando ya los chiquillos que nos escuchan, que quizás todavía no tienen el ramo, todavía no se manejan mucho, explicarle un poco las diferencias de escáner y resonancia en el ACV. Ya, sí, eso es interesante. Recuerda un poquito, Yuri, cómo funciona el escáner, cómo funciona en la reso y qué es un código ACV. ¿Qué es un código ACV? Miren, hay una guía del MinSal que se llama el código ACV de urgencia. Te lo pone el código ACV 2020 y te aparece un código de cómo se trabaja con los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular.
Entonces, lo primero es tener conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, ¿cachai? Entender de que es un déficit del aporte de sangre a un territorio del cerebro y que se caracteriza por ser de aparición súbita, ¿cachai? Entonces, las manifestaciones clínicas no son como un proceso como a largo plazo, como en el caso de la esclerosis múltiple o las enfermedades demenciales, ¿cachai? Es una weá que de repente se te paralizó la cara y tú decís, chuta, algo pasó aquí. Entonces, desde ese punto de vista, entender de que al final el accidente cerebrovascular es una enfermedad progresiva, ¿cachai? Y que se evalúa a través de distintas escalas, como por ejemplo la escala de Cincinnati, que es una escala como súper conocida, que consiste básicamente en verificar si existe alteración de la cara, alteración del habla y alteración motora de alguna extremidad, ¿cachai? Entonces, en función de eso se hace como una clasificación de un posible ACV, y dentro de la ACV nosotros tenemos dos posibilidades grandes, ¿cachai? Una posibilidad que es una isquémica, que puede estar asociada a origen de que se tapa un vaso a través de un trombo que viene desde el corazón, que son los cardioembólicos. Uno que puede ser a través de una ruptura de placa, por ejemplo, a nivel de las cervicales, ¿cachai? Que viaja a distancia, o que son enfermedades de pequeño vaso, que son obstrucciones puntuales. Pero también están las otras que son las hemorrágicas, ¿cachai? Y dentro de las hemorrágicas tenemos estas principalmente la amiloide o enfermedad hipertensiva. Y ahí es cuando empieza a entrar en juego el tema de los métodos de imágenes, porque básicamente esta es una enfermedad progresiva, ¿cachai? Es una enfermedad progresiva que puede manifestar distintas clínicas, como por ejemplo alteraciones motoras o sensitivas, que al final básicamente lo que hace es como alteración de la vía larga, que se lo conoce. Y también puede haber alteraciones como corticales, ¿cachai? Que pueden generar, como por ejemplo si tiene un lado dominante, no sé, del habla, pueden generar afasia, los pacientes empiezan a hablar mal. Algunas veces hay una cuestión que se llama la negligencia corporal, que el cuerpo como que se desconoce, ¿cachai? Y también algunos de esos pueden ser también alteraciones del campo visual. Entonces, todas esas manifestaciones clínicas, ¿cachai? Van progresando en función del tiempo. Y como yo lo había comentado, había la escala esta de Cincinnati, en donde los médicos efectivamente establecen si efectivamente tiene una alta probabilidad de que tenga una ACV. Entonces, dentro de todo el flujo de la ACV, desde que llega el paciente y lo observa el neurólogo activa el código ACV, que es como un protocolo en el cual se realizan exámenes básicos necesarios para descartar el ACV, ¿cachai? Y el primer examen de elección es la tomografía computada. ¿Por qué? Porque la tomografía computada lo primero que hace es como descartar efectivamente si es o no es un accidente cerebrovascular. O sea, no solamente el TAC, sino que también la resonancia, pero te permiten también así como diferenciar de qué subtipo de accidente cerebrovascular es. También te permite evaluar como el tiempo de evolución del ACV, te permite evaluar el territorio donde se está ocluyendo, ¿cachai? Y en función de eso tomar posibilidades de terapia, ¿cachai? Por si se hace, por ejemplo, trombólisis endovenosa o trombectomía mecánica, dependiendo si son vasos más grandes, ¿cachai? Entonces, lo importante es diferenciar al toque si es hemorrágico o isquémico. Entonces, lo primero es hacer un TAC, ¿cachai? El TAC, la ventaja que tiene es que tiene un alto rendimiento para ver sangre, ¿cachai? Igual o superior a la resonancia magnética. Entonces tú le hacías un escáner y le veis la hemorragia, al tiro descartaste otra patología y no lo vayas a mandar al resonador, pues, ¿cachai? Y claro, pero tiene una desventaja, ojo, que qué? Respecto a la temporalidad y a la accesibilidad que tiene el estudio, ¿cachai? Pero tenéis que pensar que tenéis primero un escáner o un resonador. No, pues el escáner de todas maneras. Y estáis con el tiempo, o sea, de repente tú decís, ya quiero aplicar un protocolo ACV, disculpe doctor, estoy con una anestesia de 2 horas, ya calmado, voy a partir una columna total. Con una resonancia. Sí, pues entonces partí el tiro con el escáner, pues, ¿cachai? Exactamente. Y en el escáner tú veís la hemorragia o isquemia, y si veís isquemia, tú vayas a ver, si se ve en el escáner ya es una cuestión avanzada, pues, ¿cachai? Entonces, exactamente, a eso me refería con la temporalidad, pues. Por eso, entonces, efectivamente, pues tú ahí como que evaluáis ya cuánto ha progresado, pues. Y una de las métodos que se utiliza para eso es el aspect, ¿cachai? Que es el criterio de la zona
principalmente que están confluentes por las arterias cerebral media, y con eso tú vas viendo cuál es, en función de un puntaje, si el loco es o no es como candidato a una trombolisis, ¿cachai? Entonces el escáner es súper importante para esa cuestión, pues ahí acuérdense de todos los signos radiológicos que hay dentro de un escáner para ver un accidente cerebrovascular. Primero, que un escáner para poder ver como más claramente un accidente cerebrovascular, uno utiliza esta ventana que se llama la ventana stroke, ¿cachai? Que es como una ventana súper acotada con un ancho de ventana abajo y un centro de ventana súper acotado para que se vea como alta diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Entonces cuando tú haces ese ventaneo, tú vas a observar uno de los primeros signos, y el primer signo que se observa es la diferencia, pérdida de la diferencia entre la sustancia gris y sustancia blanca. Eso es lo primero que veis, ¿cachai? Entonces veis después de eso, podéis ver otros signos como por ejemplo pérdida de la La cuerda, ¿cachai? El signo de la cuerda, que es el signo de la trombosis. O sea, si tú tenías un examen sin contraste y veis que en ese territorio se ve hipodensidad y que más encima se ve aumento de la densidad de la arteria cerebral media, tenés una alta probabilidad que sea un accidente cerebrovascular. Entonces, si tú tenías una sospecha de un TAC con posibilidad de un infarto y tenías un aspect relativamente alto, uno al toque le hace el angiotac, ¿cachai? Porque primero tenéis que identificar, porque el angiotac lógicamente tiene una mayor rendimiento que la resonancia por TOF, ¿cachai? Entonces, como tiene mayor representación de patologías trombóticas, tú puedes identificar al toque cuál es el trombo, en qué localización está, y algunos piden automáticamente angiocerebro y angio de cuello, ¿cachai? Entonces así automáticamente identifican si hay alguna alteración no solamente del territorio vascular cerebral, sino que de las arterias. Una oclusión más proximal. Sí, ¿cachai? Una carotidia, una vertebral, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta así como, ya, ¿qué chucha sirve la rezo? Entonces digo, ¿en qué momento lo metimos? ¿En qué momento entra la rezo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Puta, en realidad la rezo, idealmente uno podría partir directamente con la rezo con una sospecha de una isquemia, así como, oye, sospecho una isquemia, hoy lo tiro al resonador, porque el resonador, si tiene isquemia, lo va a mostrar al tiro, ¿cachai? No tengo que esperar como en el escáner del escáner que muestre los signos de pérdida de diferencia de sustancia y sustancia blanca, lo va a mostrar al tiro, ¿cachai? La fase hiperaguda. Pero el tema es que si en el escáner ya lo veis, significa que ya está, po. Entonces claro, no tenéis para qué hacerle la rezo. No es necesario. A mí me pasa la urgencia que cuando están en ventana, me los tiran al tiro al rezo, ¿cachai? Al tiro. Sí, no hay protocolo stroke. Bueno, obviamente el protocolo stroke tiene que ser acotado, no le vamos a hacer un estudio completo de cerebro si no es necesario. Entonces, hablemos de las secuencias, pues, ¿no? ¿O todavía no? ¿Están preparados los chicos? Yo creo que sí, pues sí. ¿Por qué partimos con la rezo? Es porque dentro de esa duda, de como la sospecha, así como, ¿sabéis que en el escáner no le veo nada? ¿Cachai? Le hice un angiotac de cerebro y cuello y tampoco le veo nada. Pero el paciente sigue con síntomas de accidente. Pero clínicamente sigue con síntomas. Exacto, entonces, pum, le tiro una resonancia. ¿Y cuál es la técnica? Ahí la gold estándar, la difusión con ADC. Difusión por lejos. Exactamente. Vamos a tener distintas secuencias, como dice el profe Yuri, para valorar el tipo de ACV, el contexto en que vamos a estar. Obviamente la difusión con el ADC va a entregar la temporalidad si es que estamos en periodo de ventana. He visto sensibilidad de 30 minutos incluso. Y bueno, el T2 gradiente que nos va a indicar si es un evento hemorrágico, que ya cambia totalmente la conducta. Y un flare para ver si ya hay permeabilidad a la barrera hematoencefálica, si tenemos vasogénico. Ahí tenés la temporalidad, porque si tú ya, por ejemplo, en la difusión, tú... Mira, más que nada, por ejemplo, cuando eso ocurre, mira, hay distintas escuelas, ¿cachai? Esta escuela que yo le estoy mostrando es una escuela como bien gringa, ¿cachai? Que es utilizar el TAC y después la resonancia de difusión, nada más. Pero también hay una escuela que utiliza el flare para determinar la temporalidad, ¿cachai? Si ya está en el flare brillando, significa que la weá ya pasó el periodo de reperfusión y ya fue nomás, ¿cachai? Y por ejemplo lo ocupan, muchos neurólogos lo ocupan para el wake up del despertar, ¿cachai? Como el infarto del despertar, que de repente el paciente abre los ojos, despierta en la mañana, para mi parecia. Entonces tú no tenés la clínica desde cuándo pasó, pues entonces no podéis calcular si está o no está en ventana. Entonces ahí es cuando le sospechan del infarto del despertar, le hacen una difusión, y ahí si ven que el infarto es positivo, le tiran el flare para ver cuál es la temporalidad. Entonces ahí el flare cobra un rol súper importante.
pero también hay otros lugares que le hacen el protocolo stroke al toque nomás al paciente. Sospecha de ACV, pum, protocolo stroke, se le hace difusión, se le hace el flare y se le hace el TEO gradiente para diferenciarlo si existe sangre, como dice el profe David. Oye, Yuri, y tengo una duda. Vamos a hablar de dos cositas más. ¿Cuándo se le hace un angiotop y cuándo le hacemos la perfusión? ¿Qué opinas tú? Mira, la angiotop, es que si ya estáis dentro del resonador y estáis haciendo toda la cuestión y le encontraste el infarto, le hacía el TOF, ¿cachai? Al tiro. Esa es. ¿Cachai? Sí. Se le hace todo al tiro. Por eso en algunos centros se le hace como todo el paquete, ¿cachai? Como difusión, flete, dos gradientes, TOF y perfusión. ¿Cachai? Como ya hagamos Una prestación más para cobrar. sí, pues, todo al tiro. En cambio, pero ahí vamos a hablar por la importancia de la perfusión, porque es súper importante la perfusión. ¿Cachai? Porque... Sí. En mi caso al menos, le hago el TOF porque ya, ven que tiene el ACV, ¿cachai? Y el neurólogo va y empieza a coordinar pabellón, empieza a coordinar terapia en el contexto de ventana. Y yo, bueno, entre devolverlo a la urgencia y que espera ahí que se coordine todo, le meto un TOF de 5 minutos y ya entra a pabellón con un poco más de información, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, son 5 minutos que prefiero invertir con el paciente dentro del resonador, como decís tú. Y la perfusión, al menos, nosotros la empezamos a hacer cuando ya en verdad quieren calcular la penumbra. Sí, pues. ¿Cachai? Cuando ya está todo coordinado, el pabellón, cuando el neurólogo ya sabe y toma la decisión, etc. Sí, pues, es que lo que pasa es que... solamente ahí. Pero es que, igual por eso digo, la perfusión es una técnica que cambió un paradigma de la neurología, porque supuestamente, acuérdense que hay dos formas de hacer terapia a un infarto. La primera terapia es la terapia a través de un fármaco, que es la trombolisis. Se le pasa un fármaco en bolo y después se le deja goteando ese fármaco durante un tiempo para que se deshaga el trombo y el paciente no tenga déficit neurológico, ¿cachai? Y eso ocurre en la Es ventana. súper caro, Sí, po, ojo. sí, po. Y ocurre en ventana. No podéis llegar y abrirlo a cualquier ACV que llegue. No, pues y aparte que... No, pues tenéis que saber cuándo usarlo. No, pues y aparte que si lo hacía en un tiempo extendido de la reperfusión, que son los 4,5 horas, si tú lo haces pasado ese tiempo, tiene una alta probabilidad de que el vaso se rompa, ¿cachai? Por eso está el criterio aspecto, ¿cachai? Si tiene como muchas áreas como infartadas, si tú le tiras una trombolisis, la weá se va a romper y va a generar una hemorragia, y esa weá es peor, ¿cachai? Por reperfusión. Entonces, es importante los tiempos. Entonces, si se pasan los tiempos, la otra posibilidad es una trombectomía mecánica, que es cuando ya se alcanza el tiempo de las 6 horas. Entonces, ¿para qué viene la perfusión? La perfusión viene como a cambiar el paradigma, porque la perfusión efectivamente te calcula la zona de penumbra, y la zona de penumbra es un área que está irrigada por vasos colaterales, ¿cachai? Entonces tú veis circulación colateral. Entonces, eso significa que tiene una alta probabilidad de que si tú lo reperfundes, la cuestión funcione de nuevo, bien. Entonces, esa ventana... Exacto, el tejido que tú puedes rescatar sí, en entonces el fondo. eso habla un nuevo paradigma que se llama la ventana extendida, que el cambio de las 4,5 horas pasa a 9 horas, y la trombectomía mecánica puede pasar hasta 24 horas, y eso se hace calculando a través de un proceso que se llama el mismatch, que hace una combinación entre los mapas CBF y el CBB, que son mapas de perfusión, y ahí tú veis si existe mismatch positivo y cuánto es el porcentaje mismatch, y ahí en función de eso los locos calculan si es necesario hacer una ventana extendida o no es necesario una ventana extendida. Entonces, la perfusión es súper importante, por esto intentan así como agregar al escáner, ¿cachai? Porque de esa manera tú puedes hacer un TAC, descartar isquemia y hemorragia, le hacía un TAC perfusión, le hacía un angiotac de cerebro y cuello y listo, ¿cachai? Está ahí con toda la información al tiro. Y una de las ventajas del TAC perfusión es que tú cualquier equipo de 16 canales para arriba lo puede hacer, ¿cachai? Entonces como que el tema es como cómo implementarlo, ¿cachai? Ese es como el culo de la wea. Pero en rezo, puta, y ojo se la puede hacer que la hagan todos los buenos. Sí, pues, y ojo que ese postproceso que hablas tú, el mismatch, lo hace uno finalmente, pues. Es uno el que tiene que calcular los volúmenes, al menos yo lo hago. No sí, sé o si no, sí. tú le dejas ese pegado a otro lugar. No se hace eso. No es difícil, no es difícil, pero en el fondo es algo que uno tiene que estar consciente del tipo de perfusión. Porque, ojo, hay perfusión para tumores también, no nos confundamos. Sí, pues. La perfusión para tumores y perfusión para ACV. Sí, pues, obvio. Oye, ¿cuánto te estás demorando tú o cuánto dura tu protocolo stroke a donde estés trabajando? Aprox. Yo solamente hago difusión. Solamente difusión. Vale, vale. No hay más examen. Yo hago difusión y sale positivo acá, y si no sale positivo no tiene nada.
Claro. Chao, fue para la No, casa. yo le hago todo lo mismo porque por un tema de informe en realidad. Me dicen, no, que la difusión es muy, muy corta como para informarlo. Ujú. Le meto los tres, po. El difusión, El flare, teo gradiente gradiente. y bueno, le agrego, El TOF. depende también la clínica del paciente. Pues hay algunos pacientes que vienen así como ultra secuelados, que se mueven, no cachan para dónde están. Claro, no le voy a meter un TOF. Pero ahí uno va modificando, po. Tenéis secuencias de difusión de 30 segundos. Me acuerdo haber hecho un protocolo stroke de 1 minuto, po. Con ¿Cachai? todas las Entonces, secuencias. de repente no... Sí, po. Ah, Sí, la sí, sí. verdad. Sí, Obviamente bueno. ahí le metí menos matrices, Obvio, empecé po, a modificar sí. un poco. Pero no, pues si el loco no coopera, el TOF descartado totalmente, Sí, pues no pasa nada. no, así, y si ¿cachai? y si No, se no te es como que, mueven. no vamos a saber informarlo. Sí, pues, ¿cachai? No, y si un TOF igual requiere tiempo, No, no es como una difusión que voy a cortar. Sí, bo. No, y aparte Así que, que no, bien, y aparte que, ¿cómo se llama? Si el paciente se te mueve, hay como distintas estrategias, así como ponerle una cinta en la cabeza, así carepalo, así ponerle una amarrajarlo bien amarrado, po. bien así como bien, bien, Tipo UTI. bien fijo, Sí. y ¿cómo se llama? Aparte de hacer la difusión, utilizar secuencias de corrección de movimiento, por ejemplo los blades, los propellers, de esas cuestiones. Los propellers. ¿Cachai? Esas cuestiones, hacer esas secuencias flare con eso. Y ahí por lo menos podéis calcular ahí, por ejemplo, en el caso del flare, la temporalidad. Entonces, también ahí hay variedad de herramientas. O sea, también hay distintos tipos de difusiones. Pues hay difusiones que tienen corrección de susceptibilidad, encima se llaman los resolver. Y que, ¿cachai? Que tienen dobles tiempos de eco y esas son un poquito más largas. Son bacanes, quedan filete, ¿cachai? Como que quedan a prueba de... Pero igual puede utilizar secuencias de difusión simple. Acuérdate que también hay que tomar en consideración que en las difusiones uno generalmente toma direcciones. Bueno, yo creo que me estoy yendo en la bola con la parte de las difusiones porque si hay alumnos que todavía no tienen rezo no están entendiendo ni una wea. Pero, No, cuenta nomás. pero cuando ya vengan sus... No, porque acuérdense que las difu o sea, la sensibilidad de la difusión es en función de la dirección de la gradiente. Por lo tanto, cuando uno toma una difusión, siempre tiene que tratar de tomarla mínimo en 3 direcciones, ¿cachai? Para que cuando se haga el mapa de la difusión de la sumatoria de las 3, no existan hiperintensidades en dirección de las fibras, ¿cachai? Porque ocurre ese fenómeno que cuando, por ejemplo, tú aplicas, no sé, pues, solamente la difusión en la dirección de la codificación de fase, te van a aparecer hiperintensas las fibras que van en esa dirección. Si la sigues de frecuencia, te van a aparecer en esa dirección. Si te la sigues la dirección del corte, van a aparecer en esa dirección. Entonces tú tienes que hacerlas siempre en las 3, mínimo. Porque si no, el neuroradiólogo, weón, te va a huellar el resto de tu puta vida. Yo trabajaba en un centro que la weá te arrojaba las 3 gradientes te las arrojaban distintas imágenes. Imagínate el culo para el radiólogo ver y esa el weá. ADC, weón, horrible. Con la masa como el pico. Envenados, po, weón. Sí, bueno. ¿Cachai? Entonces, siempre es importante tomar eso en consideración que siempre mínimo tiene que ser 3, bueno, si no van a tener atado en la identificación del ¿cómo se llama? Del accidente cerebrovascular. Y lo otro, de que los factores B están como superestablecidos, la weá es 0 y 0 y 1000, no hay más. No hay más. B0 que en el fondo no sé, B0 en el fondo del T2 y el B1000 que es el más útil para difusión, claro, en la difu. sí, bueno. Y ojo que de repente esta duda la tienen hartos chiquillos. ADC no es una secuencia adicional, no es como que yo haga la difusión y después adquiero el ADC, no, el ADC es No, una secuencia es un sintética, mapa. es un mapa que se saca a partir de B0 y otro factor de B, que en este caso es B1000. En abdomen se usamos B1000, B50, sí, 400, etcétera. Pero el ADC no es una secuencia, Se calcula. se calcula exactamente. Es un cálculo. Entonces lo que hace... No, y parte importante. No, dime. Ahora no, sorry. No, te estaba hablando ya la pura web, pero ahora tú. Estás embalado hablando, weón, te encanta CB, Sí, no, pero Vos has hecho presentaciones, po. La ACB. Sí, vos he hecho presentaciones. ¿De ACB? Sí, po. He visto un par ahí en YouTube. Yo hago clases, pues, weón. No, sí, todo. Hago la clase de ACB. Sí, po. Sí, weón. No, yo creo que, mira, quiero terminar en una pura conclusión. El ACV es una patología urgente, weón. Es urgente. Entonces, ustedes en algunos centros van a tener personas que son los neurólogos y que los locos van a llegar al lado tuyo y te van a decir, weón, pásame a mi paciente. Y vos estás así haciendo una rezo y vos le decís, ¿qué weá? Y el loco de decir, weón, este paciente es más importante que tu paciente. Entonces tú le decís, calmado, tranquilo, tenéis que
hacer entender que este es un proceso, ¿cachai? Que tiene tiempos y que se maneja en función de los tiempos. Y hay un tiempo súper importante que es el tiempo de ventana, ¿cachai? El tiempo de ventana es una patología urgente y que tenéis que hacerlo ya. Cuando ya sospechan de ACV, que llega un día, ya como que podéis jugar con los tiempos. Pero cuando son patologías así como en ventana, tú tenés que correr, ¿cachai? Porque el paciente en ese momento es prioridad porque tú le podés salvar una secuela o incluso salvarle la vida. Entonces, si de alguna manera lo apuran, entiendan el por qué lo están apurando, ¿cachai? Y lo más importante es ser empáticos con los colegas, en este caso los neurólogos, porque los locos igual están con la presión de puta weón, tomaron una decisión de que si la toman mal, el loco se pitean, se pueden pitear a un paciente, ¿cachai? Pero tampoco aguanten grupo, o sea, si viene un loco a pasarse película, no, pues los paráis al tiro, ¿cachai? Pero entender que son un equipo y que forma todos parte del equipo, incluso el camillero, weón, que si el weón se demora en traerte al paciente, weón, también le estáis jugando en contra del paciente. Entonces, cuando se activa un código ACV, es un paciente que requiere, weón, que lo hagan corto el examen, que, weón, sea prioridad, ¿cachai? Cuando sea código ACV es prioridad de la weón. Oye, pero un tema ¿cachai? importante igual, no olvidar el tema de la bioseguridad. O sea, por más que la weá sea como urgente, nunca, pero nunca obviar la encuesta y la pausa de seguridad. Porque es que, loco, te lo planteo desde el punto de vista un colega recién egresado, 2-3 días trabajando en rezo. Y, no, que necesitamos esta cuestión y se acuerdan del podcast. No, que el profe Yuri me dijo que lo hiciera rápido. Se te olvidó hacer la pausa de seguridad, se te olvidó la encuesta, no estaba firmada. El loco tenía marcapaso. Mira, a mí me pasó, puta que la sufrí. Yo también no me acordé de esa weá, conchetumanda, A mí me pasó. Así que ni me acordé de esa weá de la CD y un marcapaso, weón. Chucha, me no. pasó la gracia, así que también. No quería tocar esa fibra. Nunca se olviden de esa weá. Nunca se olviden de esa weá, cuesta culiada. Sí, no, terrible, bueno. De hecho, yo en pausas de seguridad en Stroke ya tenía toda la encuesta y de repente, un tanque de oxígeno que iba así como entre las sábanas del paciente, pues imagínate. Así que, ¡ay, qué pálido! Justo estaba con un alumno así y le decía, oye, viste que esta weá es importante, que sí. De hecho, le íbamos a pasar. Yo le dije, ya, no, pausa de seguridad, electrodos, no tiene nada, el saturómetro, tanque de oxígeno. Me fui a jugar un loto después, weón. Sí. No, sí, es que es importante, es prioridad, pero obvio, siempre respetar las condiciones, obvio, y paciente que no responde no lo metáis al resonador, weón. Si el paciente no está consciente, no se le puede meterlo dentro del resonador, weón. Porque todo paciente que no está consciente necesita monitorización, pues, weón. Exacto. ¿Cómo lo voy a monitorizar? No, un hueveo, no se metan en esos cachos. Sí, así que no, todo un tema. Oye, ¿con qué? Yo creo que ya estamos listos, ¿no? Para irnos despidiendo de los cabros. Sí, ya me aburrí. Me aburrí de escucharte. Estudien ACV nomás. Sí, bueno, estudien ACV. Apréndanse lo importante en su existencia. Oye, pongamos un temita para despedirnos, pues. La otra vez más que nos lesearon con el Chayanne que pusimos. ¿Qué podemos poner? Su Tool. Ya. Sí, pongamos Tool. A ver qué tema podemos poner de Tool. No sé. ¿Cuál tení? Prison Sex. Sober. Ya también. Ya. Ya, ponte Sober. Por eso, ya, ponte Sober. Ahí despedimos el capítulo. Oye, más ¿qué? Que agradecidos por el apoyo al podcast, al profe Yuri, acá quien les habla. Podcast. Sí, puta, cuesta harto juntarse, cuesta harto organizarse. Sí, entre la vida. Entre Yuri y yo, puta, que somos más dispersos, cuesta harto, así que nada, pues, gracias a todos por el apañe. Espero que espero que haya servido. Espero que a estas alturas del podcast ya estén llegando a su hogar, ya estén llegando a la peguita. Y nada, pues que esté muy bien. Nos vemos. Show. Cuídense, cabres.